Esta semana hicieron ruido dos noticias importantes en el terreno de la economía. Una de esas, obvio, fue el 6,6% de inflación que dictaminó el INDEC para el mes de febrero y que llevó el índice anual a arriba del 102%. Y por otro lado, la segunda noticia, el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional en el marco de una de las revisiones que hace del pacto que tiene firmado el país con ese organismo. Repasemos un poco el comunicado del Fondo Monetario sobre esta segunda cuestión. El comunicado empieza afirmando que la gestión macroeconómica prudente en la segunda mitad del 2022 respaldó la estabilidad y ayudó con cierto margen a asegurar los objetivos del programa hasta fines de 2022. Voy a tratar de traducir cada punto porque está escrito con muchos eufemismos del lenguaje técnico que está hecho un poco a propósito. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir en este punto? Bueno, que saludó el ajuste en general y el que hizo Sergio Massa en particular. Por eso habla de la segunda parte del 2022. El comunicado explica esta cuestión en números. Dice, todos los criterios de desempeño cuantitativo hasta fines de diciembre del 2022 se cumplieron con cierto margen. El déficit fiscal, el primario, de ese año alcanzó el 2,3% del PBI, frente a una meta del 2,5%. Es decir que sobrecumplió las metas, como dijimos en algún otro programa. En particular, dice, debido al continuo y sólido control del gasto que hizo el gobierno argentino y las acciones para mejorar la focalización de los subsidios y la asistencia social. Al mismo tiempo, dice que las reservas internacionales netas aumentaron en 5.400 millones de dólares. Traducción, el fondo festeja los tarifazos que se vienen aplicando y el recorte, entre muchas otras cosas, de los planes sociales. Después viene un punto en el que pareciera que hubo una concesión por parte del Fondo Monetario a la Argentina, porque dice, si bien se espera que las políticas macroeconómicas sean más sólidas y que haya esfuerzos para asegurar y mejorar la cobertura de las reservas y revertir la reciente pérdida de divisas de dólares por parte del Banco Central, se solicita una modificación del objetivo de acumulación de reservas internacionales netas para este año, para el 2023. Esto quiere decir, la Argentina, no importa, los números tienen que juntar, según el acuerdo con el fondo, determinada cantidad de reservas. Dice, bueno, sabemos que hay una sequía histórica en el país y por lo tanto le vamos a flexibilizar esas metas que no tengan que alcanzar esos objetivos. Pareciera una concesión. Ahora, en términos de política fiscal, dice que las autoridades están comprometidas en alcanzar el déficit fiscal primario de 1,9% del PBI en 2023, a través de controles continuos del gasto, una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social y una mejor priorización del gasto de capital, al mismo tiempo que protegen el gasto social y la infraestructura prioritaria. Para cumplir con las metas de reducción del déficit y fortalecer la progresividad de los subsidios energéticos, dice el comunicado del Fondo Monetario, las autoridades planean continuar implementando el esquema de segmentación de las tarifas acordado, eliminando los subsidios para los usuarios residenciales de mayores ingresos a partir de mayo y para los usuarios comerciales a fines del 2023. Es decir, mantiene, a la vez que reconoce que hay un problema en la economía argentina, mantiene el objetivo de un déficit fiscal que se había acordado. Sobre las jubilaciones, el comunicado dice una cosa interesante. Se tomarán medidas tempranas, dice, y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos. ¿Qué es esto? Reglamentan ya de entrada y limitan desde ahora, por anticipado, la moratoria previsional que se votó hace algunas semanas en el Congreso. Lo que votaron todos los diputados de la Argentina dice eso, lo vamos a ir viendo y vamos a ver cómo se aplica concretamente, lo dice el Fondo Monetario. En términos de política monetaria y cambiaria, y esto lo decía Pablo, que ya empezó a hacerle caso el Banco Central, dice que para hacer frente a las continuas presiones inflacionarias que han repuntado, evidentemente, en los últimos meses, las autoridades pretenden mantener positivas las tasas de interés oficiales en términos reales. Para sintetizar, se redujo la meta de acumulación de reservas, pero se mantuvo o al precio de profundizar un ajuste porque se mantiene el objetivo de un déficit del 1,9% del PBI.
Es decir, se reconoce que la economía está complicada, que se va a recaudar menos, la sequía, además de que entran menos dólares al Banco Central, hace que se cobren menos impuestos y el Estado recaude menos por impuestos y retenciones. Se propone aumentar la tasa de interés, una medida, aumentar el costo del dinero, una medida claramente recesiva, como decía Pablo. Profundizar los tarifazos en el medio de la crisis por los cortes de luz, de suministro eléctrico y la inflación arriba del 6%, es decir, tarifazos que empujan la inflación. Y seguir recortando el gasto, es decir, el ajuste, que también achica la economía de conjunto. Emanuel Álvarez Agis, de la consultora P×Q, no La Izquierda Diario, no El Círculo Rojo, no Nicolás del Caño, Miriam Bregman, sino Emanuel Álvarez Agis, asesor de muchas empresas, dice que esto es prestarle un fósforo a la Argentina ante la peor sequía del siglo. Dice textualmente que el comunicado de ayer, porque sacó una posición inmediatamente después de que salió el comunicado del Fondo Monetario, al otro día, dice que ese comunicado sugiere agravar la recesión por la vía del ajuste fiscal y en la misma operación acelerar la inflación por la vía del aumento de tarifas, lo que llaman reducción de subsidios. Un fósforo para enfrentar una sequía. ¿Qué podría salir mal? Se pregunta irónicamente. Es más, recomienda evaluar un incumplimiento, un posible incumplimiento de las obligaciones que el país tiene con el Fondo Monetario este año. Emanuel Álvarez Agis. Hagamos un poco de memoria en relación a las polémicas que hubo durante todos estos años y en el último tiempo sobre la deuda. Cuando se debatió el acuerdo con el Fondo Monetario desde este espacio y los referentes de la izquierda en general, se planteaba que era una deuda odiosa, no solamente por un adjetivo, digamos, sino como fundamento jurídico que existe a nivel internacional que legitimaba el desconocimiento de la deuda. Decíamos también que la hoja de ruta que propone el Fondo Monetario era a la vez inflacionaria y recesiva. Y que políticamente se instauraba un cogobierno con cesión de parte de la soberanía y que este remedio era peor que la enfermedad, para sintetizar lo que decíamos en ese momento. Entre otras cosas, porque así lo demostraba toda o prácticamente toda la experiencia internacional. Las respuestas que nos daban en ese momento, algunos muy indignados, decían que enfrentar al fondo de esa manera era una irresponsabilidad, que no se entendía la correlación de fuerzas. En ese momento el diputado Leandro Santoro desfilaba por todas las radios, incluso esta, agitando ese argumento. Ahora hace campaña en la ciudad y a otra cosa mariposa, porque obviamente el aire es gratis. También nos decían que se iban a desatar las 7 plagas de Egipto sobre el país y que el acuerdo era para evitar una crisis mayor. ¿No se dan cuenta que tenemos que acordar para evitar una crisis mayor? Bueno, ¿qué tenemos hoy? Con el 102,5% de inflación y la situación en la que estamos viviendo. Una crisis prolongada, profundizada, agravada por el programa del Fondo Monetario, y estamos al borde de una crisis mayor sobre la crisis mayor. En alguno de esos debates dijimos, o se rompe con el Fondo Monetario o el Fondo Monetario rompe todo. Bueno, el FMI se dispone a seguir, obviamente en la misma sintonía, y nos queda a nosotros sacar las conclusiones y pelear para evitar que cumpla su objetivo.